Hola, desde la Asociación para el Progreso Directivo me pidieron hacer una presentación para compartir mi aprendizaje en la innovación a lo largo de estos 7 años en Nautal. He pensado que esta presentación podría ser interesante también para otra gente, por lo que he decidido hacerla pública. En esta presentación hablaremos de los factores del éxito de una startup, de la innovación y del valor del fracaso. Soy Octavio Ullà, CEO y cofundador de Nautal, y vamos a comenzar con la presentación. Se han estudiado los factores del éxito en las startups. Significa cuáles son aquellos factores que al principio de una startup más predeterminan si esta startup tendrá éxito o no. El primero es el problema. ¿Cuál es el problema que quieres solucionar? Si realmente hay un problema para alguien. El segundo es el equipo. Cómo de bueno y de balanceado está el equipo. El tercero es el mercado. Saber si el mercado es lo suficientemente grande. El cuarto es el timing. ¿Es el momento adecuado? Y finalmente está la solución. ¿Cuál es la solución que tú propones a ese problema? Respecto al problema, el sector náutico es un sector que estaba sin disrupción tecnológica y adicionalmente era un sector donde habían muchísimos barcos que son activos muy caros, tremendamente infrautilizados. Hicimos una encuesta y la gente usaba una media de 12 días al año su barco. Incluso en un día soleado, con una mar en calma y un buen viento, la mayoría de barcos estaban, como veis en esta fotografía, amarrados en el puerto. Montamos un equipo con experiencia profesional y muy balanceado. Primero, en la fotografía está Roger. Él era el experto del sector náutico. Él había estado alquilando barcos, vendiendo barcos, gestionando una marina, haciendo de skipper, etc. Después Edu Ropsi era experto informático y es el que nos desarrolló la web. Después, por mi parte, yo llevaba 7 años en Deloitte, era gerente de asesoramiento financiero permanente, con lo cual la parte de gestión de equipos, liderazgo y finanzas era mi expertise. Y finalmente, Edu Llobet tenía muchos años de experiencia en usabilidad y diseño web. Respecto al mercado, era un mercado de nicho, el alquiler de barcos es un mercado de nicho, pero que ya tenía un cierto tamaño, tenía un mercado que nosotros estimamos en 6.000 millones de euros, pero sobre todo era un mercado con muchísimo potencial. Era un mercado que podía pasar de estos 6.000 millones de euros a un mercado de 50.000 millones de euros a través del Access Economy. Este concepto lo veremos ahora a continuación, pero era un proceso en el que ya estábamos inmersos. Y podía llegar a ser algún día, si realmente la náutica se hacía mainstream, se ponía al alcance de todo el mundo, en un mercado de 500.000 millones de euros. El timing creíamos que era perfecto, el adecuado, y lo vinculo al Access Economy que comentaba antes. El Access Economy se define como aquel momento en el que la prima de posesión desaparece porque el acceso se hace realmente muy sencillo, muy fácil y realmente eficiente. Y nosotros estábamos viendo esta transición. ¿Por qué la gente se compraba un barco? Para tener flexibilidad, es decir, cuando tienes un barco puedes hacer salidas de 1 hora, de 2 horas y además las puedes hacer sin haberlo planificado antes. Además sabes exactamente cómo está el barco y finalmente para algunas personas les da una imagen de prestigio. Por el contrario, ¿por qué alguna gente decide alquilar un barco? Por la flexibilidad que te da en cuanto a destino o tipo de barco. Puedes alquilar un fin de semana cerca de tu casa y en vacaciones irte a Grecia o a Croacia. No te tienes que preocupar por el mantenimiento, y esto es un gran qué, la gente que tiene barco lo sabe. Y finalmente, para la inmensa mayoría de la gente es mucho más económico. ¿Por qué? Porque navegan muy poco. Y entonces, las dos cosas tienen ventajas e inconvenientes, pero está habiendo un cambio social donde cada vez menos gente quiere poseer y quiere pagar por el uso. Un dato, por ejemplo, solo el 3% de los barcos en España son de alquiler, pero el 30% de los barcos que se venden actualmente van a empresas de charter. Esto ya marca un cambio de tendencia y nos hacía pensar que era el momento adecuado para lanzar este proyecto. Además, modelos como Airbnb habían triunfado en hacer este cambio de activos
poseídos por una persona que solo usa esa persona a ponerlos accesibles a más gente. Y al final tenía sentido pensar que los barcos irían por detrás de las casas. La solución que pensamos era hacer el Airbnb de los barcos, es decir, poner al alcance de todo el mundo los barcos de particulares. El modelo de negocio era tremendamente sencillo. Básicamente es, la gente que quiera navegar nos pagará, nos quedaremos una pequeña comisión y pagaremos la parte grande del importe a los propietarios. Esto nos daría una oferta única y a buen precio. Hicimos una web con muy buena usabilidad y a pesar de todo esto que he explicado antes, más esto, tuvimos un problema de modelo. Había un problema regulatorio. Los barcos para poderse alquilar tenían que cambiar la matrícula y esto hacía pensar a la gente que su barco se devaluaba, que si un día lo querrían vender, lo tendrían que vender más barato. Y también había muchas dificultades e incertidumbre al respecto de los impuestos. Finalmente también había un atache emocional importante entre la persona y su barco y un riesgo real objetivo más grande que una casa. Una casa solo la rompe si hay mala fe, mientras que un barco simplemente por falta de conocimiento o porque entra mal tiempo puede realmente hacer alguna rotura. Todo esto nos llevó a que no hubiera Product Market Fit. Y creo que toda esta introducción va muy bien porque nos tuvimos que adaptar. Tuvimos que adaptar nuestra idea inicial, nuestro modelo, para poder realmente triunfar. Y creo que este proceso de adaptación es el que será interesante que veáis cómo nosotros lo hemos vivido. Vamos, por lo tanto, a ver cuál es este proceso de innovación. Empezaré por definir qué es una startup. Continuaré por explicar lo importante que es fijar un objetivo, cómo es el proceso de obtención de ideas, cómo se priorizan estas ideas, cómo se dividen y por qué es importante dividir las ideas, cómo se validan, qué hacemos con las ideas que no funcionen y finalmente hablaré un poco de por qué es importante que toda la empresa esté alineada. Sobre el primer aspecto, ¿qué es una startup? Sobre esto, me gusta mucho la definición que hizo Steve Blank. Básicamente lo que dijo es, una startup es una organización temporal formada para buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Y sobre esta definición me gustan mucho tres aspectos. El primero que es temporal, es decir, una startup es algo que como startup por lo menos tiene que morir. Es un proceso temporal que va a tener un tiempo en el cual tú vas a desarrollar esa actividad. Y esa actividad es la búsqueda, es la investigación. El objetivo de una startup es buscar algo. Por eso el proceso de innovación está tan trabajado en las startups, porque es su razón de ser. Y lo que tiene que buscar es un modelo de negocio que sea repetible y que sea escalable. Es decir, si encuentras un modelo de negocio que solo tiene sentido a pequeña escala, puede ser un negocio, pero no es una startup, ni esa startup ha triunfado en buscar esa razón de ser. Cuando tenemos entendido que es una startup, vamos ya a ver el proceso de innovación que seguimos. El primer paso es fijar un objetivo. Es importante fijar ese objetivo, porque las decisiones que vas a ir tomando posteriormente van a ir mucho más enfocadas si tienes ese objetivo claro. Y no pasa nada si ese objetivo lo cambias, puedes iterar, puedes pivotar, pero es importante igualmente tener ese objetivo. Nuestro objetivo inicial era que todo el mundo pudiera tener acceso a todos los barcos de particulares. Y lo cambiamos, porque como he dicho, ese modelo de negocio no funcionó. Lo cambiamos a hacer que el proceso de reserva de un barco sea lo más fácil y confiable posible. Y ambos objetivos nos ayudaron en el proceso de innovación. Una vez tienes ese objetivo claro, lo que tienes que conseguir son ideas que te ayuden a iniciar ese camino hacia ese objetivo que te has planteado. Y básicamente hay tres maneras de buscar ideas: preguntando, pensando y copiando. Sobre preguntar es tremendamente útil cuando lo que estás haciendo es una pequeña iteración o una innovación. ¿Por qué? Porque le puedes preguntar a la gente qué prefieres, esto o lo otro, o entre estas ideas cuál prefieres, etcétera. Y el proceso de preguntar hoy en día es tremendamente
ágil, eficiente y rápido. Tienes herramientas online, como en este caso vemos SurveyMonkey, donde desde que tienes la idea, planificas las preguntas, las lanzas y obtienes feedback, pueden pasar unas pocas horas, con lo cual con muy pocas horas, desde que tienes la duda hasta que tienes las respuestas, puedes haber hecho un salto importante en tu proyecto. Cuando ya no estás hablando de una pequeña innovación o una pequeña iteración, sino que estás hablando de una verdadera revolución, el preguntar muchas veces no sirve. ¿Por qué? Porque la gente ve como normal el proceso que tiene. Y si tiene un proceso que es ineficiente o no tiene todo el potencial que podría tener, probablemente ni se le ocurra, no te lo diga. Lo que necesitas es o ser un experto en el sector o sentarte al lado de los agentes del sector, ver cómo trabajan y pensar para proponer una solución que sea mejor, más eficiente, más escalable, que sea menos costosa, que sea más rápida, etc. Me gusta mucho esta frase de Henry Ford que dice: si hubiera preguntado a la gente qué quería, me habrían dicho caballos más rápidos. Y la última de las maneras de obtener ideas, probablemente menos glamurosa que la anterior, es copiando la competencia. Es importante no obsesionarte con la competencia, pero también es importante tener un ojo observando qué es lo que está haciendo la competencia, porque probablemente ellos también estén pensando. Y si una idea que tienen la prueban y la validan y tú ves que la implementan, probablemente merecerá la pena que como mínimo la pruebes. Entonces, cuando tienes muchas ideas, no puedes implementarlas todas. Nunca tendrás suficiente equipo de producto, suficiente equipo de tecnología para implementar todas estas ideas. Y probablemente esto es bueno. ¿Por qué? Porque si no, el código, los procesos se llenarían de un montón de cosas. Es importante que intentes seleccionar solo las mejores ideas. ¿Y cómo seleccionamos cuáles son las mejores ideas? En Nautal hemos usado lo que se llama el ICE Score. Básicamente significa listar todas las ideas y para cada una de ellas evaluarás el impacto, la confianza y la facilidad de implementación. El impacto puede ser qué impacto en términos económicos, en términos de ingreso tendrá o de reducción de gastos tendrá esa idea. La confianza es cómo de seguro estás, y tienes que ser honesto, en que si implementas esa idea, ese impacto económico que has medido realmente se producirá. Si es una idea de bombero tuya que se te ha ocurrido solo a ti, dale una confianza baja. Si es una idea que ya ves implementada en Airbnb, en Booking, etc., probablemente le puedas dar una confianza mucho mayor, porque esa gente lo habrá testado 1000 veces antes de dejarlo en producción. Y finalmente, la facilidad de implementación puede ser el tiempo que vas a tardar en desarrollarlo. Al respecto de esto, nosotros lo que hicimos, lo que desarrolló nuestro CTO, era unas cartas muy graciosas donde cada desarrollador para cada idea tenía que votar al mismo tiempo cuántas horas creía que le llevaría a desarrollar esa idea. Teníamos desde una idea muy rápida de media hora, donde veis unas aletas, 3 horas para una idea sencillita, veis ahí una semirrígida, 13 horas representadas por un catamarán, y si os fijáis, 100 horas, que es una barbaridad, está representada por el Titanic mientras se está hundiendo. Y esto tiene su razón de ser. Y esto liga con el punto siguiente, dividir las ideas. Si una idea es muy larga de implementar, es muy compleja, la probabilidad de que fracase es altísima. ¿Por qué? Porque puede ser que el desarrollador se estanque en un punto. Puede ser que al final no sea lo que tú querías, lo que te imaginabas. O puede ser que tengas lo que te imaginabas, pero al cliente no le guste. Por eso es importante dividir las ideas. Y dividir las ideas no significa que los programadores harán una cosa, después harán otra, tú no ves nada, y el último día lo conectarán todo y te darán la solución mágica. Eso está abocado al fracaso, porque no rompe realmente el proyecto. Lo rompe para él, pero no para ti. La idea de dividir un proyecto significa que se haga lo más pequeño posible, pero que ya aporte un cierto valor, que ya lo puedas ver, que ya lo puedas probar, que incluso se lo puedas dar a un usuario y lo pruebes. Y en cada iteración, en cada semana,
vaya siendo un poquito mejor, que cada semana te vaya aportando un poquito más de valor. De esta manera, desde el principio podrás ir adaptándolo en base al feedback del cliente para al final tener una solución que realmente te aporta mucho valor. Una vez tienes estas ideas lo más pequeñas posibles, priorizadas y las empiezas a implementar, lo que tienes que hacer es validarlas. Una idea no es buena o es mala, lo que tienes que hacer es validarla y ver si tiene impacto positivo o impacto negativo. Una metodología muy usada en startups y que nosotros hemos utilizado muchas veces es lo que se conoce como un test A/B. Básicamente, la mitad de la gente que llegue a la página web irá a la versión antigua de esa página y la mitad de la gente irá a la versión nueva de esa página. Y tendrás una medida que será la que te dirá si estás teniendo éxito o fracaso. Por ejemplo, la conversión. Yo hago este cambio en esta página para mejorar mi conversión. Si la gente que va a la página nueva convierte mejor que la gente que va a la página antigua, esto tendrá éxito. Si no, no. Entonces, ¿qué hacemos cuando no funciona? Cuando realmente no funciona y ves que la idea implementada, la gente que ha ido a la versión nueva, realmente empeora las métricas, es muy fácil tomar la decisión. Lo tiras a la basura y te quedas tan ancho. El problema es cuando está ahí. No mejora lo que esperabas ni siquiera demasiado, tampoco empeora. Es tremendamente tentador que digas, creía y aún creo que la idea era buena, he estado 2 o 3 semanas para implementarlo y ya lo tengo aquí y tampoco empeora nada, vamos a dejarlo. Mi propuesta es que lo tires. ¿Por qué? Porque cada proyecto, cada proceso, cada línea de código que añadas es hipotecar el futuro. Todos los desarrollos futuros serán más lentos y tendrán más posibilidades de fallo por culpa de esta línea de código extra, por culpa de este proceso que es más complejo. Aquí me viene esta frase, keep it simple, stupid. Es decir, lo más fácil, lo más sencillo que sea el proceso y el código, lo mejor para la escalabilidad futura del proyecto. Y al principio es muy fácil que todo el mundo esté muy alineado. Los fundadores están con contacto directo y constante con todo el equipo, pero a medida que la startup va creciendo, es importante que inicies unos procesos, una sistematización para que toda la empresa esté alineada. Aquí una de las cosas que hemos utilizado es el denominado Hoshin Plan. Básicamente lo que haces es trimestralmente para cada uno de los departamentos fijar unos objetivos, fijar unos indicadores que te dirán si estás llegando a estos objetivos o no y fijar las tareas que quieres desarrollar. Esto es tremendamente útil y hace que la gente te venga con ideas vinculadas a los objetivos del trimestre, que no te venga con ideas locas, que por mucho que sean buenas, a ti se te hace muy difícil aceptarlas y pensar en ellas, porque tú estás súper focalizado en esto. Es importante que si tú estás focalizado en algo, toda la empresa esté focalizado en eso. Esto lo hemos complementado con un all hands-on semanal, es decir, una presentación de cara a toda la empresa donde todos los managers o yo mismo expresamos y explicamos qué es lo importante que estamos haciendo en esa semana, y también lo hemos complementado con one-to-ones semanales donde cada manager tiene tiempo de calidad con sus empleados para explicarles, para sobre todo escucharles y hacer que toda la empresa esté alineada. Finalmente vamos a hablar del valor del fracaso. Y creo que es un punto importante porque fuera del mundo de las startups el fracaso está tremendamente demonizado. En cambio, en el mundo de las startups a veces está demasiado sobrevalorado. Por eso, en cuanto al valor del fracaso, digo sin pasarse. Es decir, yo he llegado a oír que el fracaso es mejor que el éxito porque aprendes más del fracaso que del éxito, y esto es una chorrada. Es decir, del fracaso puedes aprender mucho. De hecho, cuando estaba aún en Deloitte, desarrollé Favoralia, que es un marketplace de intercambio de favores, y es una idea tremendamente loca que no fue bien. Pero probablemente si no hubiera desarrollado este marketplace englobado en la economía colaborativa, si no me gustara navegar y especialmente si no hubiera conocido a Rouge, Nautal no existiría.
pero de allí no se puede extrapolar que del fracaso se extrae más que del éxito. ¿Por qué? Sencillamente porque en el éxito vas pasando por más fases y lo que aprendes en las primeras fases no es lo mismo que aprendes en las siguientes fases. Y además, a medida que el proyecto va creciendo, se va haciendo más grande, vas haciendo cosas más chulas y te vas reuniendo con gente más interesante. Por lo tanto, si fracasamos, no nos martiricemos, aprendamos y evolucionemos. Pero si podemos triunfar, obviamente, mejor. Esto es todo. He querido compartir con vosotros esta presentación, como he dicho, que me había pedido la EPD. Creo que puede ser interesante para mucha gente del mundo de las startups, pero también de fuera del mundo de las startups. Y si os ha gustado este contenido, suscribiros. Mi intención es a partir de ahora ir compartiendo más cosas con vosotros. Realmente me apetece. Una de las cosas que más he disfrutado en este proceso, en estos 7 años de vida de Nautal, es lo mucho que mucha gente me ha ayudado. Y mi propósito ahora es ayudaros todo lo que pueda. Y por eso quiero empezar a potenciar este canal. Suscríbete y así te irás enterando de las novedades. Gracias.